Muy bien, bienvenidos todos. Entonces, por favor, si quisiera que me comenten si se escucha y si se ve bien, si fueran tan amables para dar inicio ya oficialmente al live, por favor. Hola, hola, bienvenidos, saludos, 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 México, Venezuela, saludos, saludos, saludos chicos a todos. Gracias, gracias, fuerte y claro, súper chévere. Muy bien, no se olviden ayudarme con mantener activa la sala para que no nos corten, ¿correcto? Sabemos que este live es un poco atípico a lo que se presenta siempre, porque podemos estar con una diapositiva hablando un rato, un par de minutos, y el algoritmo lo detecta como inactivo, como inactividad en el live y nos pueden cortar. Así que les pido por favor que me ayuden en eso, siempre comentando, compartiendo y sobre todo dándole like a la presentación. Bueno, así no les guste. Muy bien, hoy día vamos a hablar de irrigación en endodoncia. Sin duda un tema bastante importante, un procedimiento de lo más necesario e importante también en endodoncia, que nos va a llevar al éxito, sin dudas, a mejorar nuestro pronóstico en nuestros tratamientos endodónticos. Así que es un tema bastante interesante y sobre todo importante. Como siempre, tenemos que empezar un poco analizando qué cosa es lo que hacemos cuando estamos realizando un tratamiento de conductos, a qué cosas nos enfrentamos, esencialmente a dos situaciones, una que es la anatómica, anatomías que no son anatomías que nosotros vemos en la no podemos ver en una radiografía, o sea, la realidad no es esa, es más bien más cercana a lo que estamos mostrando en la pantalla con unas reconstrucciones en 3D de microtomografía de dientes naturales. Y esto adicionado a lo que genera que fracasemos en las endodoncias, como un factor principal justamente del fracaso, son las bacterias. Entonces, la anatomía es una primera valla que nosotros tenemos que pasar, y definitivamente la periodontitis apical es la siguiente, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos abordar estos retos, ¿no es cierto? Eh, Sobrepasar estos escollos, manejar las situaciones tanto anatómicas como infecciosas, necesitamos hacer mucho. Primero, eliminar las bacterias que están en los conductos, logrando limpiar y desinfectar la mayor cantidad de esta anatomía tan crítica y compleja, cosa que no es fácil. Los instrumentos no lo van a poder lograr solos. Por esa razón es que donde el instrumento no llega, tiene que llegar el irrigante. Este fin de semana tuvimos en Perú el Congreso Internacional de Endodoncia, bastante impresionante, todos los temas que se tocaron, de verdad que mucho gusto de ver amigos que vienen de tiempo, algunos que simplemente deberíamos tenerlo siempre, ¿no?, en cuenta, porque la información que proporcionaron, que brindaron, que compartieron, de verdad es una información única, ¿no? Muchos líderes de opinión de Europa, Latinoamérica, nos visitaron, y la verdad que fueron 3 días de mucha información. Lamentablemente yo el primer día no pude ir por razones de salud simplemente, pero pude los siguientes días, los 2 días siguientes, tener el agrado y el gusto y el honor de escuchar y aprender con ellos. Una de las presentaciones de nuestro amigo Carlos Spironelli justamente hablaba
sobre este tema tan importante como es la desinfección de los conductos radiculares, con una filosofía un poco diferente a lo que nosotros nos estamos acostumbrados de repente a escuchar o que hemos aprendido a través del tiempo. Voy a tratar de incluir algunas cosas acá como comentarios, ¿no?, de lo que yo pude escuchar y aprender con el profesor, ya que la irrigación, esencialmente la desinfección química, es sumamente importante, porque lamentablemente no existe ningún instrumento que pueda limpiar todas las paredes, todos los conductos, todas las zonas, ¿no es cierto? Va a ser imposible. La anatomía es muy crítica, es muy compleja. No existe ningún instrumento, ninguna lima que pueda ingresar y limpiar y tocar y conformar y eliminar dentina infectada en todas las áreas del sistema de conductos radiculares. De esa forma, el factor de desinfección química se hace sumamente necesario. Entonces, tenemos que entender que donde la lima no ingresa, tiene que ingresar el irrigante, y el irrigante tiene que cumplir ciertos requerimientos, ¿no es cierto? Si nosotros ¿qué cosa pretendemos en un diente infectado? Eliminar las bacterias, eliminar la pulpa infectada, eliminar el barro dentinario, el debris que se forma cuando se instrumenta. Entonces, si nosotros pretendemos hacer eso, tenemos que primero elegir el irrigante adecuado. Ya no es tema de debate, no es tema ni siquiera de discusión, y se sabe que el hipoclorito de sodio es el irrigante universal para cumplir sobre todo lo que es la desintegración del tejido orgánico, que es la pulpa, además de la desinfección de los conductos radiculares, la muerte bacteriana, ¿no es cierto?, la eliminación de las bacterias. Y adicionalmente el debris, el barro dentinario, el tejido inorgánico que se forma, tiene también que eliminarse. El hipoclorito, una de sus debilidades es justamente eliminar el barro dentinario. Entonces necesitaremos de otro irrigante, otro agente químico, para justamente eliminar esta parte inorgánica, el barro dentinario, lo que conocemos como smear layer. Eso tiene que ser eliminado y el hipoclorito no lo puede hacer, tampoco la clorexidina. Entonces tenemos que utilizar un agente químico, en este caso un agente quelante. El más conocido en el mundo, sabemos que es el EDTA, el ETA, el EDTA, y también podemos utilizar como alternativa quelante el ácido cítrico. Particularmente es el que uso yo. Entonces, vamos a ir resolviendo algunas dudas, algunas interrogantes a través de esta presentación. No olvidemos que es importante, por favor, que me ayuden a mantener la sala activa. No deberíamos bajar de 110.000 likes. Si yo no llego a 110.000 likes en mi presentación y yo veo al final que no hemos llegado, ya no vuelvo a hacer nunca más un live. Así que fácilmente llegamos a 100.000 siempre. Así que hoy día vamos a sobrepasar eso de todas maneras. Así que es lo único que les pido. Muy bien. Voy a tener siempre mi móvil a la mano para poder resolver algunas interrogantes. Voy a estar pendiente. Permítanme por favor acomodar acá mi móvil para tenerlo presente acá. Ahora sí. Muy bien. Entonces, ¿existirá algún instrumento que pueda eliminar tejido infectado de estas zonas inaccesibles, difíciles, complejas, como son los conductos laterales, los istmos, estos conductos acintados? Toda esta parte anatómica es la realidad que enfrentamos. Entonces, los instrumentos se han ido modificando a través del tiempo, se han ido primero cambiando de limas manuales a limas mecanizadas. La instrumentación pasó a ser de instrumentación manual a mecanizada.
El níquel titanio se incluyó dentro de la terapia endodóntica, de la instrumentación endodóntica, superando muchos obstáculos y problemas, dando solución a muchos problemas, pero ingresaron otros como la fractura de los instrumentos, ya sea por fatiga cíclica o fatiga torsional. Además, esto se fue modificando, las empresas tuvieron que modificar la aleación con tratamientos térmicos para darle ventajas, para mejorar esta resistencia a la fractura. Y es que ahora, en el 2025, podemos tener instrumentos con tratamientos térmicos que nos permiten trabajar sin ningún miedo, con mucha seguridad dentro de los conductos radiculares, sin el temor que teníamos hace 15 años de que el instrumento se fracture dentro de los conductos radiculares. Es por esa razón que nosotros tenemos que empezar pensando que así sea el mejor instrumento en nuestras manos, el mejor motor. Yo tengo, doctor, yo me compré el MT812 Terauchi, el último motor, el Ferrari de los endomotores. No va a ser capaz de limpiar ni siquiera el 60% de todas las áreas de nuestros sistemas de conductos radiculares. Es así que ese 40-50% que queda sin tocar, sin limpiar, tiene que ser justamente desinfectado, limpiado, ¿no es cierto?, por los irrigantes, por los agentes químicos. Entonces, el problema siempre va a ser la enfermedad apical post-tratamiento. Esta periodontitis apical que va a aparecer, que va a persistir o va a reaparecer después de nuestras endodoncias. Indudablemente, cuando hablamos de éxito en endodoncia, tenemos que pensar que que los operadores, que nosotros que hacemos endodoncia, tenemos que seguir ciertos parámetros, cumplir con los protocolos que están establecidos para realizar un tratamiento de conductos correcto. Es muy difícil pensar en que un odontólogo pueda tener éxito en endodoncia, por ejemplo, si no aísla, si trabaja sin dique de goma. Eso está descartado. Y espero que en el grupo, y yo estoy seguro de eso, estoy muy seguro de eso, es que muchos, si no aíslan, lo van a hacer. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de que el paciente que prácticamente se sienta en nuestra unidad dental, en nuestro sillón dental, pone pues la confianza, deposita absolutamente la confianza de su salud bucal en nosotros, y tenemos que responder de manera responsable y profesional. En endodoncia no existe tratamiento endodóntico válido sin aislamiento absoluto. Comencemos por eso. ¿Ok? Si no aíslas, no hagas endodoncia. Aprendes a aislar o simplemente llamas a alguien que lo aísle. Por favor, sean conscientes que eso es fundamental. Lo que hacemos es un tratamiento muy, muy minucioso, cuidadoso. Manejamos infección, es muy peligroso, manejamos bacterias. Por favor, es súper importante el aislamiento absoluto. Por más que parezca muy básico, mucha gente no lo hace. Más del 80% no aísla. No aísla. Yo lo sé, tengo mucha experiencia en docencia, y yo sé que es un procedimiento que, por más básico que sea, no lo hemos aprendido de manera correcta en el pregrado, y es así que tenemos muchos problemas en aislar los casos, ¿no? Aislar los casos. Es muy fácil, te van a dar muchísimas ventajas, de verdad que es súper necesario, indispensable aislar. Y no es un procedimiento difícil, simplemente hay que ponerse las pilas, hay que hacer primero hay que crear uno mismo un objetivo de que nuestros tratamientos tienen que ser de calidad, y comencemos por el aislamiento absoluto.
¿Entró? Ahora sí. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ay, doctor, lo siento mucho, no sé qué pasó, se fue el internet, felizmente no me cortaron, así que, bueno, hemos perdido más de la mitad del auditorio, pero ¿qué se puede hacer? Muy bien, vamos a continuar, por favor, si me dicen que me quedé en aislamiento, gracias, gracias, doctora, muy chévere. Sí, estaba hablando un poco sobre la importancia de aislar cuando hacemos endodoncia, la importancia de seguir procedimientos y protocolos para llegar al éxito en endodoncia. Es súper importante eh, tener una, digamos, protocolizar nuestros tratamientos y el aislamiento absoluto tiene que ser como parte de la endodoncia. No se puede negociar con eso. No hay forma de negociar con eso. Tenemos una responsabilidad inmensa, inmensa de solucionar los problemas infecciosos de la pulpa y el aislamiento absoluto, por supuesto, que es un procedimiento indispensable para lograr esos objetivos. ¿Qué se considera un fracaso en endodoncia? Primero hay que saber qué cosa es un fracaso en endodoncia. El fracaso en endodoncia se define como la persistencia o aparición de signos y síntomas clínicos y o radiográficos luego del tratamiento de conductos. Estos incluyen presencia de dolor persistente, sensibilidad, presencia de abscesos, tractos sinuosos o la presencia radiolucencia periapical progresiva o sin signos de cicatrización o decir de un proceso apical que no cura, ¿no es cierto? Entonces, eso es un fracaso en endodoncia. ¿Qué parámetros nosotros debemos considerar para decir que nuestro tratamiento endodóntico tiene éxito o no tiene éxito o ya es un fracaso? Lo hemos adornado de una forma que se entienda mejor como con un semáforo. ¿Ok? ¿Cuándo consideramos que es éxito nuestro tratamiento endodóntico? Que es exitoso nuestro tratamiento endodóntico. Primero, cuando hay una reparación completa. Si había lesión, en los controles tú ves que ya no hay lesión, hay una reparación al 100%. Ahora, esto puede demorar algún tiempo. Lo mínimo que se tiene que esperar para que tú pienses que es exitoso tu tratamiento son 2 años. Escuchaba justamente en el congreso de este fin de semana, en el Congreso Internacional de Endodoncia, de la Sociedad Peruana de Endodoncia, que 4 años después ya podríamos considerar exitoso nuestro tratamiento, es decir, con un poco más de tiempo todavía. Entonces, tiene que haber, para que pensemos que es exitoso nuestro procedimiento, reparación completa, que implica ausencia de signos y síntomas, o sea, no es que solamente repare en la radiografía, sino que también el paciente tenga un silencio clínico. No dolor, no supuración, no hay inflamación, evidencia radiográfica lógicamente con lámina dura continua, espacio del ligamento periodontal normal, etc. Eso es éxito. También podemos considerarlo como tratamiento exitoso cuando hay una reparación, pero todavía no ha terminado de reparar, ¿no? Está incompleta la reparación, está en un proceso de curación, pero que todavía no se ha completado. Pero lógicamente esto tiene que ir acompañado de también ausencia de signos y síntomas.
Radiográficamente se va a evidenciar, ¿qué cosa? Una reducción del tamaño de la lesión y también deberíamos tener secuencias de seguimiento. Para eso los controles tienen que ser controles periódicos. Lo mínimo debería ser cada 6 meses, como para ir evaluando pues esta reparación, ¿no? Y tomar como un tratamiento exitoso. A ver, hay algunas preguntas acá. No se olviden, por favor, de ayudarme con los corazoncitos para poder ir resolviendo. Voy a ir cambiando, discúlpenme que voy a ir modificando la presentación para que no nos corte. Decía, a ver, dice, doctor, ¿se puede comenzar el tratamiento sin aislar y posteriormente aislar? Me imagino que se refieren a la apertura, igual que Nuris. Bueno, Nuris también pregunta lo mismo. ¿Se puede hacer la apertura de la cámara pulpar sin aislamiento y posteriormente aislar? Sí, yo creo que podríamos obviar eso, aunque no debería ser así. Ya cuando uno empieza un tratamiento, el retiro de una caries o comienza uno a hacer la apertura cameral, debería estar aislado, ¿no? Debería ser aislado. Hola, Olenka, ¿cómo estás? Pero algunos, dependiendo de la anatomía, dientes tallados o dientes que están giroversados, inclinados, prefieren hacerlo por seguridad con sin aislamiento absoluto, pero la verdad que no creo que sea más difícil hacerlo con aislamiento absoluto. A veces puedes aislar varios dientes para tener mejor visión de los dientes adyacentes, ¿no? Una mejor orientación, o tener una planimetría previa al acceso para no cometer accidentes. Entonces, debería ser sin, mejor dicho, debería ser desde la apertura cameral, desde el inicio, ya con aislamiento. Pero bueno, hasta encontrar el conducto, por ahí todavía se puede dejar de aislar, pero apenas antes de ingresar a los conductos radiculares deberíamos ya tener el dique de goma puesto. ¿Cuánto tiempo? A ver, hay otra pregunta. ¿Por qué trabajarías doble si puedes aislar al momento que haces el acceso? Sí, es verdad. ¿Cada cuánto tiempo, una vez terminado el tratamiento, hay que pedir las radiografías de control? Debería ser cada 6 meses. Deberíamos acostumbrar a los pacientes que cada 6 meses nosotros deberíamos atender al paciente, hacer control radiográfico y clínico del caso, y de paso la profilaxis. Entonces acostumbrémonos a educar al paciente. Yo hago eso y anualmente le solicito una tomografía. Yo hago eso. Esto es una ya costumbre en mis pacientes, en los que se pueden lógicamente trabajar. Yo hago un seguimiento bastante riguroso, tomográfico, en los pacientes que puedo hacerlo. Entonces, de esa forma tengo el control máximo, ¿no? Lo que estamos hablando acá, por ejemplo, sobre los parámetros de éxito y fracaso, se basan en controles radiográficos. Y vamos a ver más adelante algunas cosas súper interesantes. Y va a ser una recomendación personal que... muy personal, que los que hacen endodoncia de manera, digamos, cotidiana, están acostumbrados a realizar tratamientos endodónticos de pacientes referidos, de casos de mediana a alta complejidad, deberían hacer la endodoncia con una tomografía previa. Yo, ya seguramente muchos me han escuchado decir y repetir varias veces, yo no acepto ya ahora pacientes referidos sin tomografía previa. Ni siquiera los veo a los pacientes. Yo primero analizo la tomografía y después ya le doy la sesión prácticamente para realizar el tratamiento, para comenzar el tratamiento, porque es la mejor forma de manejar un caso, ¿no? De mediana, de alta complejidad, es mejor hacerlo así. Muy bien. Éxito entonces tenemos cuando hay reparación completa o incompleta, o que está en proceso de reparación.
se va a evidenciar una curación de la lesión, una disminución del tamaño de la lesión cuando es reparación incompleta, pero lógicamente en ambos casos con silencio clínico, acompañado con un silencio clínico absoluto, ¿no es cierto? Saludos, 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 chicos. Una infección del diente de enfrente puede dar dolor dentro de la nariz, por supuesto. Por supuesto. Trip, no sé si usted es dentista, pero un diente anterior, lógicamente las raíces están conectadas con toda la parte anterior nasal, entonces hay una relación con un dolor, un absceso en esa zona, en esa región, ¿no? Doctor, disculpe, ¿cómo trato un flare-up? Ya eso hablamos el otro día, en el último live hablamos de los tratamientos de flare-up. Vamos a ver si podemos hablar algo ahora, no creo que alcance el tiempo, pero vamos a ver. Doctor, buenas noches. Si yo en dientes anteriores superiores especialmente prefiero hacerlo antes. Muy bien, muy bien. Debería ser en todos los dientes, pero bueno, uno tiene que saber si lo puede hacer. No va a comprometer el pronóstico, creo, aislando antes o aislando después. No creo que sea tanto así, pero sería mejor siempre aislar antes de empezar cualquier tratamiento endodóntico. Pacientes con ortodoncia, ¿es posible hacer aislamiento absoluto? Sí, claro que sí. Doctor, ¿cuánto tiempo se debe dar garantía de un tratamiento endodoncia? Garantía no existe en tratamientos dentales. Así como en tratamientos médicos no hay garantía, en tratamientos dentales, en endodoncia, en cualquier especialidad de odontología tampoco no hay garantía. El paciente tiene la idea, y esta es una mala costumbre, ¿no? No sé cómo así se han podido acostumbrar los pacientes a pensar, ellos piensan que un tratamiento dental necesita una garantía, como si estuviéramos vendiendo un automóvil o una licuadora. Yo a mis pacientes les digo que, y me preguntan, ¿no? ¿Y cuánto tiempo me va a durar? ¿Y cuánto me da garantía? ¿Cómo te voy a dar garantía? Absolutamente, ni un minuto te doy garantía. Nada, nada. Sales del consultorio y no hay garantía de nada. Yo no sé qué puede pasar si las bacterias, si la infección va a curar, si la infección va a aparecer, si va a persistir. Yo no le puedo garantizar absolutamente nada. Lo único que yo garantizo a los pacientes es el tratamiento que voy a hacer, ¿no? Lo que yo voy a hacer, todo lo que yo voy a, todos los procedimientos que yo voy a hacer, las herramientas tecnológicas que yo voy a utilizar, todo lo que yo pueda realizar, eso es la garantía, o sea, hacer lo mejor que se pueda, eso es garantía. Después, que cure o no cure la enfermedad, ya no depende de mí. Y hay una pregunta que yo siempre hago a veces en las clases. Yo a los colegas les digo, cuando tú haces una endodoncia, y les pregunto, seguramente muchos ya me han escuchado esta pregunta, pero cuando ustedes hacen una endodoncia, ¿ya? Hicieron la endodoncia y viene el paciente en 3 meses después con una fístula, ¿ok? Viene con una fístula. Extraes el diente, haces cirugía, retratas, pones un implante. ¿Qué cosa es lo que haces? ¿Qué cosa toca hacer? ¿Qué cosa toca hacer? Después de un fracaso, hiciste la endodoncia y en 3 meses viene con una fístula, viene con un proceso, con dolor. ¿Qué cosa deberías hacer? Retratamiento, dice Lalo, depende de lo que se puede hacer, retratamiento, muy bien, como primer proceso, ¿no es cierto? Microcirugía, dice la doctora Cañas. ¿No haría retratamiento, doctora Cañas? De frente a la no, ya, con tomografía, con lo que sea, pero ¿harían retratamiento, harían cirugía o extracción? Ya, se hace la tomografía, todo, pero ya, ¿retratan o no retratan? Retratamiento, muy bien. Si tú piensas, a ver, miren doctores, a ver, si yo hago una endodoncia hoy día
y yo voy a retratar en 3 meses, o pienso en retratar si falla en 3 meses o en 6 meses, no sé, es porque pienso que mi retratamiento va a mejorar mi primer tratamiento o mi tratamiento primario, y no es así. Yo hago una endodoncia primaria por primera vez para no repetirla. Es decir, hago todo lo que tengo que hacer en esas sesiones, en ese tratamiento primario, y si fracasa paso o a extracción o a cirugía apical. ¿Por qué yo pensaría en que mi retratamiento va a mejorar mi tratamiento primario? Solamente cuando internamente sé que no hice las cosas completamente bien. Por eso que la endodoncia, cuando un paciente llega a tu consultorio, tú haces la endodoncia y haces absolutamente todo lo que tienes que hacer. Algo que digas, yo ya hice absolutamente todo, y si fracasa, ya no voy a poder mejorar lo que ya hice. No hay forma de mejorar, porque si piensas en mejorar en un retratamiento, mejor pues cítalo ya, sabiendo que has hecho una cosa a medias, cítalo en 6 meses para retratarlo. ¿Me entienden? Entonces, uno hace la endodoncia, uno hace un retratamiento, uno hace un tratamiento endodóntico solamente pensando en que lo has hecho todo ya. Pensando en eso tienes que trabajar. ¿Correcto? Muy bien, seguimos. Reparación incierta. Aquí hay dudas, por eso está en el semáforo en ámbar. Que implica reparación incierta, que implica persistencia de los hallazgos radiográficos, es decir, ves una lesión, después del control un año y sigue el tamaño igual, pero está asintomático, hay silencio clínico, pero la lesión no cura. Pasó un año, pasó 2 años, la lesión no cura. Es una reparación incierta, hay dudas. ¿Qué hacer? ¿Retratas? ¿Pasas a cirugía o simplemente sigues controlando? Eso es criterio. Esperaremos. ¿Cuál fue tu control? ¿Cuánto tiempo de control? Vamos viendo muchas situaciones que son inciertas, nos ponen en dudas, no sé qué hacer. También el paciente tiene que decidir, pero lógicamente es una reparación incierta todavía. Y a fracaso es cuando ya pues implica presencia de síntomas o signos clínicos característicos de una periodontitis apical, y o radiográficamente no se evidencia una reducción del tamaño y más bien se detecta formación de una lesión donde no había, o el tamaño de la lesión ha crecido más. Entonces estamos hablando de un fracaso ya en endodoncia. Lógicamente ya es un fracaso en endodoncia. ¿Cuáles serían entonces las causas para que nuestra endodoncia fracase? Lo habíamos dicho y lo decimos siempre. La principal causa son causas microbianas, son las principales. Infección intraradicular persistente o secundaria, presencia de biopelícula o biofilm en las zonas donde no pueden llegar nuestras limas, no pueden llegar nuestros irrigantes muchas veces, istmos, túbulos dentinarios, canales accesorios, zona más apical, etc. Infección extraradicular en un porcentaje menor, donde ya prácticamente, eso sí, escapa nuestra terapia endodóntica normal, convencional, ortógrada. Ortógrada quiere decir la que hacemos a través de la corona, con nuestras limas y nuestros irrigantes. Si hay infección extraradicular, hagamos lo que hagamos, no va a curar y pasamos a cirugía. Por esa razón, yo hice todo, pero persiste la infección, lógicamente ya tengo que pensar en una cirugía ya. Y puede ser, ya en mi mente está, puede ser que haya una infección extraradicular, puede ser que haya una fisura que no he podido detectar, zonas inaccesibles a las que no voy a poder lograr limpiar ni desinfectar. Entonces pasaremos a un tratamiento quirúrgico. También los errores nos llevan al fracaso. Errores técnicos procedimentales, ya sabemos, eso está netamente relacionado con el operador, con nosotros, ¿no es cierto? Errores, perforaciones, desviaciones, desgastes innecesarios,
escalones, desviaciones, stripping, instrumentos fracturados, etcétera. También el fracaso se va a relacionar con conductos omitidos, sobreobturación, subobturación, todo esto, todos estos errores de procedimientos y técnicos también nos pueden llevar al fracaso en endodoncia. Existen factores no microbianos también que son menos frecuentes, lógicamente, cuerpos extraños y cristales de colesterol. Estamos ante situaciones que posiblemente no podamos manejar de manera ortógrada. Factores del huésped también nos pueden llevar al fracaso, la genética misma del paciente, la salud del paciente, si tiene o no enfermedades sistémicas, y lógicamente la respuesta inmune también del individuo. Y lógicamente todos estos factores nos llevan al fracaso o nos pueden llevar al fracaso endodóntico. Pasamos a cirugía en caso que la endodoncia la haya realizado otro odontólogo. Depende, ¿no? Tendríamos que analizar, pero posiblemente si no lo has hecho tú, nunca vas a saber las condiciones reales en las que se trabajó ese diente. Entonces, posiblemente podamos de repente intentar un retratamiento ortógrado, pero tendrá que ser un análisis crítico previamente. Se deja medicación intraconducto, si se realiza un tapón apical, depende, pues si es ápice abierto en un diente joven, si hay una infección posiblemente necesites una desinfección química, porque ya el ápice abierto, cuando las paredes son muy delgadas, no vas a tener mucho por hacer mecánicamente con el instrumento, entonces los irrigantes y la medicación intraconducto juegan un papel importante, ¿no? ¿Cómo puedes diferenciar un granuloma de un absceso periapical? Son completamente cosas diferentes. Cuando hablar de granuloma estás hablando ya de un diagnóstico histológico, histopatológico. No es... esa es la principal diferencia. Un absceso tú lo puedes ver. Si miramos una endocorta de otro doctor y hay síntomas, no, pues si hay síntomas es que es fracaso, pues, ¿no es cierto? Entonces, si hay sintomatología, analizas si la endodoncia se puede rehacer o no. Entonces, es lo primero, y para eso harás un análisis clínico, radiográfico, tomográfico, y verás si lo que conviene es hacer un retratamiento o pasar a una cirugía. Esa decisión la tomas con criterio clínico y conocimiento, lógicamente, después de haber hecho un análisis completo. ¿Cómo retratar después de una semana del tratamiento? Mi paciente tiene dolor a nivel de las raíces. Debo retratar, no, una semana es muy poco tiempo, ¿no? Hay que analizar por qué le duele, si la endodoncia está bien hecha, si no está bien hecha, uno mismo sabe, si la endodoncia la has hecho bien, si la has hecho mal, entonces uno sabe lo que ha hecho. Entonces analice si usted ha tenido errores de procedimiento, entonces hay que rehacer la endodoncia. Si no, después de una semana yo analizaría oclusión, por ejemplo, presencia de fisuras, y controlaría, ¿no? Controlaría un poco más. Es muy poco tiempo. ¿Puedo mandar antibiótico y ver evoluciones? ¿Antibiótico para qué? Antibiótico se envía cuando no has controlado la infección, es decir, la carga bacteriana de los conductos. Si tú has controlado la carga bacteriana, has eliminado la carga bacteriana de los conductos radiculares, no necesitas antibióticos, necesitas antiinflamatorios, ¿no? Pueden ser corticoides o analgésicos, AINES, pero no antibiótico. Cuando el paciente está con absceso, ¿con qué puedo medicar? Ahora no vamos a hablar de eso.
Usted ocupa EDTA o ácido cítrico para finalizar. En la universidad solo ocupamos hipoclorito. Esa es una realidad triste, ¿no? Triste porque se está enseñando mal la endodoncia. La endodoncia no puede, una endodoncia correcta, bien realizada, necesita de un agente quelante para eliminar el barro dentinario. Si no, no vas a poder eliminar todo y el conducto te va a quedar literalmente sucio con barro dentinario. El barro dentinario en una infección, en una pulpa necrótica, tiene bacterias, tiene endotoxinas, tiene todo. Por esa razón uno tiene que... Uy, me quieren cortar, doctor, y yo no veo que nadie me está ayudando. Ahí yo no sé, me cortan, ahí sí ya no regreso ya. Entonces, hay que analizar todo eso. Lamentablemente es una realidad, pero la endodoncia sin un agente quelante como para limpiar el barro dentinario, para eliminar el barro dentinario, está prácticamente ya teniendo deficiencias que nos pueden llevar al fracaso. ¿Por qué no se enseña? Bueno, eso es ya una cosa a tener en cuenta, no se debería. ¿Quién que ha estudiado endodoncia no sabe eso? O sea, es el ABC de la endodoncia. Eso no puede dejar de hacerse, ¿no? Si la endodoncia está bien, no hay sintomatología, pero la fístula se reagudiza, ¿qué hacer? No, si hay fístula es fracaso. Hay que analizar por qué fracasó la endodoncia. Presencia de fisuras, presencia de fracturas, presencia de conductos omitidos. Una tomografía sería ideal para eso. Y analizar clínicamente la presencia de fisuras, retirar restauraciones viejas, limpiar bien la corona para poder revisar presencia de fisura con lupas, magnificación, buena iluminación, tintes como el azul de metileno, por ejemplo, ayudan mucho. ¿Qué especialidad realiza la cirugía apical? La endodoncia, por supuesto. El endodoncista es el que mejor hace la cirugía apical. ¿Con qué irrigante recomienda terminar? Es un protocolo que involucra hipoclorito y quelante. Dolor a la percusión horizontal y vertical. Si hay tracto sinuoso al irrigar, ¿no se extruye? Si hay tracto sinuoso al irrigar, no, ¿por qué se tendría que extruir? ¿Cuál es la presentación del EDTA y la forma de aplicación? EDTA es líquido. Es un líquido que se carga en la jeringa, 3 mililitros por lo menos por conducto. ¿El hipoclorito no mata las bacterias del barro dentinario? No, porque no penetra el barro dentinario. El barro dentinario tiene material inorgánico, que ahorita lo vamos a ver, que el hipoclorito no es capaz de limpiar y eliminar. Hola Lisette, ¿cómo estás? A ver, ayúdenme con los likes. Uy, ya pasamos los 139,000 likes, qué bárbaro. Súper, pero se han ido más de 300 personas de mi like, qué pena me da. Más de 300 seguidores. ¿Qué quelante recomienda? Ahora vamos a ver de los quelantes. A ver, seguimos. Entonces, decíamos, y hemos visto los factores de fracaso, hemos visto que la endodoncia tiene que hacerse de manera correcta para eliminar el fracaso, hemos visto cómo se mide el fracaso, los controles y todo. Pero esta imagen nos muestra cómo hacemos los controles con los pacientes. Normalmente hacemos radiografías. Cómo empezó la endodoncia, cómo terminó la endodoncia y después control a los 3 meses, a los 6 meses, al año. Y después anualmente puedes hacer controles. Eso es lo que hacemos en la consulta de manera cotidiana, normal, porque los equipos radiográficos son equipos que nosotros tenemos de manera común, ¿no? Es un equipo común en consultorio. Este caso seguramente muchos ya lo han visto, pero este es un caso de un molar superior, segundo molar superior, tratamiento endodóntico en una sesión, pulpa inflamada pero vital, una sola sesión, paciente muy responsable, controles cada 6 meses, radiográficos y clínicos, silencio clínico, diente en función, el último control después de 4 años. Éxito o fracaso, según lo que hemos visto. ¿Qué dicen? ¿Éxito o fracaso ese caso? Después de 4 años, asintomático, como nos dicen los parámetros de éxito, silencio clínico, no hay lesión, no se ve nada, éxito, súper éxito.
Septiembre de 2021 le mandamos a hacer una tomografía por otra razón y de paso analizo mi endodoncia para colgarlo en Instagram. Uy, voy a colgar mi control de 4 años, una tomografía. Nada. Jorge Coronel omitió un conducto. El mesio vestibular nunca lo encontré, no lo trabajé. Ahí se puede ver en el círculo un conducto omitido. Omitido. Tengo que compartir lo que se hace mal también. Se aprende mucho más compartiendo los errores que cometemos. Esta es una falla procedimental mía. Hice mal las cosas. No debí omitir ese conducto. Seguramente me dejé llevar por algunos factores que ya no vale la pena recordar, pero vemos un conducto omitido. Pero paciente asintomático, en la radiografía no se ve nada. Éxito o fracaso. Doctores, éxito o fracaso. ¿Qué dicen? Éxito, muy bien Agueda, éxito Valeria, gracias, éxito. No, lo que deben hacer, decirme, doctor, ¿quién me dice fracaso? A ver, acá le he leído un fracaso, vamos a decir por qué, quiero preguntarle por qué me dice que es un fracaso. ¿Quién me ha dicho esto fracaso acá? Alguien me ha puesto fracaso, quiero... A ver, Samantha, ¿por qué me dice fracaso? ¿Por qué crees que ha sido un fracaso? ¿Qué dices? Sigue siendo éxito. Esto es 4 años después del tratamiento, ¿ah? 4 años después del tratamiento. Incierto, dice por ahí alguien. Muy bien. Los que dicen fracaso, no sé si tengan razón. Éxito, tampoco no sé si tengan razón, pero lo que han debido preguntar, doctor, quisiera ver otros cortes de su tomografía, porque con ese corte lo único que están viendo es que un conducto no se encontró, pero después nada más. Entonces le voy a mostrar otro corte. Y aquí sí ya se ve una lesión que no estaba presente, seguramente porque la pulpa era vital cuando yo lo trabajé. Éxito o fracaso. Ya no, esto es fracaso. Fracaso de Jorge Coronel por ausencia, perdón, por no encontrar un conducto y no trabajarlo. Fracaso. No solamente un fracaso así tan simple, una lesión apical originada por un conducto omitido que se necrosó seguramente, se contaminó y además generó una mucositis de origen odontogénico, junto con el otro molar también que tiene una lesión en la raíz mesial por un conducto omitido, que yo no hice esta endodoncia, esta sí, pero bueno, al final fracaso absoluto. Pero miren, si nos basamos en los parámetros radiográficos que habíamos visto acá, o sea, si yo me baso en esto, ahí está, reparación completa, nunca había signos, síntomas, 4 años después no había dolor, no había supuración, no había inflamación, radiográficamente no había evidencia, aparentemente continuidad del grosor de la lámina dura, del espacio del ligamento periodontal, todo aparentemente normal, pero en la tomografía lamentablemente me mostraba un fracaso. Penosamente, un paciente tan responsable me hizo sentir mal, porque, bueno, eso yo no se lo dije al paciente, yo analicé eso, yo siempre cuando veo tomografías lo veo en el consultorio, en mis tiempos libres, o en la noche ya en mi casa. En este caso lo hice llegando a mi casa. Veo las tomografías, me gusta mucho analizar las tomografías, comencé a ver y encontré eso. Uy, me sentí mal, de verdad que me sentí, es una vergüenza interna, responsable completamente de lo que había originado. Y bueno, pues, ¿qué queda hacer? Retratar el diente. Hice un retratamiento, analicé bien la tomografía y solamente le hice un retratamiento selectivo, es decir, solamente trabajé ese conducto omitido y bueno, y lógicamente, con alguna astucia le dije al paciente, ¿sabes qué? Quisiera entrar en el diente, quiero limpiar un poco adentro, que he visto ahí en la tomografía alguna cosa, no le dije que no había un conducto que no había trabajado,
y así que le hice el procedimiento, el retratamiento selectivo. Ahí se puede ver la placa ya con el diente, con el conducto tratado. Y lógicamente el paciente no le cobre nada, ¿no? ¿Qué le voy a cobrar? Qué vergüenza yo ya le había cobrado para un tratamiento que por mi responsabilidad absoluta no lo trabajé correctamente. Y comparto también un post del profesor Domenico Ricucci, que seguramente todos han leído a Domenico Ricucci en algún momento, y los que no han leído no saben de él, por favor, lean sus trabajos. Esto es de las redes sociales, esto es de Instagram. A propósito, los que no me siguen en Instagram, les invito a seguirme Jorge Coronel Gudiel en Instagram, siempre para estar conectados. Él publica un seguimiento de 19 años de una endodoncia. 19 años de una endodoncia. 19 años después, él hace un análisis histopatológico de qué cosa estaba pasando. Miren lo que había pasado. Le hacen la endodoncia, después de un tiempo iba curando la lesión y después dejó de curar, se mantuvo de un tamaño durante tanto tiempo. Y él hace una encuesta. ¿Qué cosa puede ser? Decía. Y miren, el 54% de los encuestados consideraron la radiolucidez residual como una curación mediante tejido fibroso. El 29% lo consideraron éxito. Esto indica que desafortunadamente existe una creencia profundamente arraigada entre los clínicos de que si la radiolucidez disminuye y no hay síntomas, lo que hemos estado viendo, no hay síntomas, debe tratarse de una cicatriz. Contrario a esto, la histología, porque él hace un análisis histopatológico del caso, al contrario de esto, la histología reveló que en el caso presente, en el caso presente la radiolucidez era una lesión inflamatoria causada por una infección residual. Esto es solo uno de los muchos casos similares que he analizado. Él es uno de los investigadores más grandes de la historia de la endodoncia en histopatología, todos mostrando las mismas características: inflamación periapical, infección intracanalicular. Nunca, dice él, Ricucci, estamos hablando de cosas serias. Si quieres hablar de histopatología, es Ricucci en la historia de la endodoncia, así como quieres hablar de fútbol, es Messi en la historia del fútbol, ¿no? Es así, a ese nivel. Y él dice: nunca he observado tejido cicatrizal cuando la radiolucidez está en contacto cercano con el ápice. Las pocas descripciones histológicas, dice, publicadas sobre cicatriz periapical están plagadas de deficiencias metodológicas. Ninguna de ellas utilizó biopsias que abarcan el ápice y el tejido periapical en su relación original. Ninguna utilizó una metodología de seccionamiento seriado, cosa que él hace siempre. O sea, él te saca un pedazo de raíz con el tejido óseo también y esto lo analiza. Entonces los resultados histopatológicos que encuentra Ricucci acá muestran que después de 19 años un diente puede seguir con un proceso inflamatorio originado por una infección interna en los conductos residual que nunca curó y que es una bomba de tiempo que en cualquier momento podría detonar en un proceso, en un flare-up, por ejemplo. Entonces, él dice: ¿qué harías? Bueno, ahí deberíamos plantear al paciente una cirugía apical. Por lo menos plantearla, que él quiera o no. No, pero no me duele, doctor, no, yo no quiero. Bueno, pero ya te avisé. Seguimos controlando, pero ya te avisé que vas a necesitar una cirugía apical, porque eso ya después de 19 años ya no va a curar. Conclusión de esta presentación, de este post del doctor Ricucci. Toda radiolucidez residual que sea continua con el ápice radicular debe ser considerada una lesión de periodontitis apical, que es una entidad patológica. Se debe informar al paciente que esto probablemente sea causado por una infección residual y que un brote puede ocurrir en cualquier momento. O sea, es una bomba de tiempo. La elección de hacer seguimiento
o iniciar tratamientos adicionales depende únicamente ya del paciente. Tú cumples en decirle al paciente lo que pasa y él decidirá si pasa cirugía o simplemente sigue controlando. Adicionaría yo a esto que a partir de esto tengas controles tomográficos. Le haces una tomografía y puedes seguir controlando con otra tomografía, que esta podría ser anual, ¿no es cierto? Entonces sería mucho más seguro, más preciso, podrías medir el tamaño de la lesión, etc. Súper interesante el post del profesor Ricucci porque nos muestra la realidad, ¿no es cierto?, de una enfermedad que todavía está presente ahí, que no se curó como podríamos pensar. Entonces, para evitar todos estos problemas, para eliminar la mayor cantidad de bacterias, para darle condiciones al organismo a que repare, para lograr la mejor desinfección de los sistemas de conductos radiculares, vamos a realizar una preparación químico-mecánica. Esta preparación químico-mecánica es prácticamente un procedimiento donde se está considerando la instrumentación y la irrigación. Por eso es una preparación químico-mecánica. ¿Correcto? Van de la mano, no van de manera independiente. Por favor, una es dependiente de la otra más bien. Con formas para limpiar, para que el irrigante pueda llegar, tienes que instrumentar bien, tienes que darle condiciones para que el instrumento llegue a todas las zonas que pueda y esta conformación permita que los irrigantes también lleguen a las zonas donde los instrumentos no llegaron, para que tú puedas generar una buena limpieza, una buena desinfección. Salvadoreño Ricucci. ¿Cómo que salvadoreño Ricucci? No. Domenico Ricucci. Domenico, italiano. Domenico Ricucci. Síganlo. Síganme, por favor, en Instagram también a mí. Muy bien. No soy Ricucci, pero Jorge Coronel. A ver. Dice Renzo. ¿El conducto omitido con el tiempo da origen a una periodontitis apical? Posiblemente sí. Si es un conducto omitido y se contamina por alguna razón, sí te va a generar a corto, mediano o largo plazo el fracaso de la endodoncia. En algunas veces no, pero es muy probable que fracase tu tratamiento endodóntico. ¿Esas lesiones residuales son asintomáticas? Posiblemente sí. Muchas veces hay silencio clínico, por eso es que uno piensa que tiene éxito en su endodoncia y hemos visto que no. Yo les mostré un caso mío y he mostrado una encuesta de Ricucci de una publicación de un estudio histopatológico después de 19 años de una endodoncia. Si un conducto es omitido, ¿genera dolor? Claro que sí. Dolor o por infección o porque hay pulpa viva ahí todavía y el paciente puede sentir el dolor. Inclusive los cambios térmicos todavía. En alguna ocasión realizó endodoncia química. No sé qué cosa será la endodoncia química, pero sí hemos hecho desinfección química pura, sí. También en los casos de ápices abiertos, de dientes inmaduros, donde ya no puedes instrumentar, el 90% de la desinfección se hace de manera química. Un MB2 que no se logró localizar hasta apical, ¿se puede sellar la longitud encontrada? Sí. Si no se puede más, tampoco no se tiene que forzar. Si hay un conducto omitido, se realiza retratamiento de todos los conductos. Es lo mejor. Si tengo un diente que hace contacto con el seno, ¿con qué irrigo y hasta cuántos milímetros quedo? Primero, una determinación correcta de la longitud de trabajo y después irrigar con agujas. Ahora lo vamos a ver. Y la longitud a donde debe llegar también lo vamos a ver más adelante. Vamos a pasar esto, que la otra vez me cortaron un like por poner esa foto.
¿Qué irrigantes son los que se utilizan para la desinfección químico-mecánica? Ayúdenme con los likes. Uy, ya pasamos los 169,000 likes. Hemos recuperado algunos participantes. Éramos casi 700, ahora somos 460 y tantos. Pues estamos bien. Estoy feliz. Vamos a hablar un poco de los irrigantes rápidamente. Hemos dicho que no existe un irrigante ideal, pero sí existe un irrigante universal, ¿verdad? Ah, ya me restringieron. No, algunos participantes. ¿Por qué me pusieron eso? No va a salir me restringe el line por unos participantes, no sé, han escrito algo de repente. No hay ningún comentario que no sea. No. A ver, seguimos, ojalá que no nos corten. Esa foto hizo que me corten el live el otro día. Hace tiempo, yo me acuerdo. Entonces, a ver, avancemos, porque si no, no me denle like, comenten, corazones, lo que sea, por favor, para que se mantenga activo y no nos corten, que piensen que el like es importante y no nos corten, porque a veces piensan que el live es estos lives son únicos, no estamos bailando, nada, estamos dando mucha información, así que ayúdenme con eso. El hipoclorito de sodio es el irrigante más utilizado en el tiempo, ¿no es cierto? Durante muchos años es el irrigante no ideal, ojo, no es ideal, pero es el universal, el más utilizado en el mundo, por todos los beneficios que tiene, sobre todo su capacidad de disolver tejido orgánico, porque la pulpa es tejido orgánico. Entonces nosotros necesitamos un irrigante que elimine el tejido orgánico, lo disuelva. El hipoclorito logra hacer esto. Y, lógicamente, también su capacidad grandiosa de eliminar bacterias. Es un bactericida potentísimo, de tal forma que el hipoclorito, entonces, es el irrigante universal y principal en endodoncia. La discusión ya no es, doctor, y clorhexidina, doctor, y agua oxigenada, doctor, y... No, hipoclorito. Lo que podemos discutir es si es al 2, si es al 3, si es al 4, si es al 5%. Ahí puede haber una discusión, pero no hay discusión que tú cambies el hipoclorito por otro irrigante, como irrigante principal, ojo, durante todo el proceso de endodoncia. ¿Correcto? Entonces el hipoclorito es lógicamente el mejor. Aquí vemos algunos estudios sobre su capacidad de desintegración, de disolución de tejido orgánico. Este efecto que logra el hipoclorito es buscado por nosotros, ¿no es cierto? Porque no puede quedar pulpa en los conductos radiculares. Donde queda pulpa en un diente infectado necrótico, van a quedar bacterias. Entonces lo que queremos siempre es eliminar todas las bacterias y eliminar todo el tejido pulpar, todo el tejido orgánico. Ahí vemos algunos estudios de diferentes concentraciones y el tiempo que toma eliminar, ¿no es cierto?, disolver el tejido orgánico. Entonces, estamos hablando de hipoclorito. Alguien puso acá. Muy bien. Sigan corazoneando la presentación, no se olviden. Hipoclorito es sodio. El Clorox. El Clorox es hipoclorito, por supuesto, es hipoclorito comercial. Yo utilizo Clorox en mi consulta. Lo que antes era Clorox al 5%, después bajó al 4%, y ahora el Clorox en Perú, por lo menos tenemos ya la presentación de Clorox en Perú es al 3%. Entonces, ¿cómo lo uso? Yo siempre lo he usado puro, siempre lo he utilizado puro, ahora también lo utilizo puro. ¿Cuál es el porcentaje de concentración que se indica o que se recomienda en endodoncia? Generalmente hipoclorito
que sea del 2.5% para arriba, ¿ok? Eso es lo que se debe, lo que se recomienda. Yo lo utilizo al 3% puro, Clorox puro al 3%. Donovan dice, doctor, clorexidina al 2% para necrosis es competente al igual que la clorexidina, no sé, habla de la clorexidina al 2%, competente al igual que la clorexidina. Replantee su pregunta porque creo que está preguntando, creo que está mal planteada la pregunta. Si la puede replantear Donovan para responderle. ¿En qué caso podemos ocupar cada porcentaje de concentración? Yo no tengo distinción, lo uso al 3%. Yo le recomiendo que sea el 3%, a no ser que sea un ápice inmaduro, que quieras hacer una revascularización, puedes bajar al 1.5, 2%, pero después yo te sugiero en todos los casos que manejes hipoclorito al 2.5, 3% sin ningún problema. ¿Cuántos mililitros por conducto? Ahorita vamos a resolver esa interrogante. Siempre dejar 2 o 1 mililitro menos de la constricción apical al momento de obturar. No estamos hablando de obturación, estamos hablando de irrigación. Ahorita vamos a hablar de eso. Y por último me confundí la última palabra. No, ya hemos dicho, doctor Donovan. ¿Para qué clorexidina? O sea, ¿cuál sería, con qué sentido tú ocupas clorexidina en vez de hipoclorito? O sea, ¿cuál sería la razón? No hay razón, absolutamente hay razón. No hay razón. La combinación de hipoclorito, suero, clórex, no sé qué será eso, no conozco, Andrés. La combinación de hipo, suero, clórex, no sé qué es. 5%, hay presentaciones al 5%, por supuesto. ¿Qué opina de la activación dinámico? Me imagino que es dinámico manual, ¿no? Eso es para de repente un pueblo donde no hay luz, no hay servicios, no hay nada y no tienes un ultrasonido, no tienes donde conectar un equipo sónico, podrías utilizar activación dinámico manual, pero eso sería precario para un consultorio. Un consultorio todos tienen ultrasonido, hay que comprarse la punta de activación ultrasónica para activar el irrigante. Yo no le encuentro sentido hacer 100 movimientos con la gutapercha teniendo tu ultrasonido y ponerle una punta ahí, ¿no? Entonces, y además lo que vas a lograr activando de manera ultrasónica los conductos en comparación de agitarlo con el cono de gutapercha es sin duda una diferencia significativa. En una necrosis, ¿cómo sabemos que ya desinfectamos totalmente? Eso nunca se sabe. Pero lógicamente tienes que cumplir un protocolo. Terminas el protocolo y bueno, ya ahí pensaremos que hemos eliminado la mayor cantidad de bacterias. No podemos eliminar todas, sino sería esterilización completa. Pero ayúdenme porque me quieren cortar. Me están llamando otra vez. Inactividad, por favor, ayúdenme. Si no, no puedo leerlos. El agua oxigenada blanquea un diente necrótico. El agua oxigenada no sirve para nada. No lo use, doctora. Doctor, ¿qué hacer si el hipoclorito se pasa del ápice? Accidentes con hipoclorito, el otro día ya lo hablamos, ahora no vamos a hablar de eso. Doctor, discúlpeme, no podemos tomarnos el tiempo para eso. Tendríamos que hablar algo no tan rápido, así que mejor lo dejamos para otra presentación. Como irrigante final, clorexidina, sí. El gato milaneso. El gato milaneso, sí. La clorexidina como irrigante final está incluido en algunos protocolos de irrigación final, justamente. Así que sí se puede utilizar. ¿Qué tanto daño el hipoclorito a las fibras de dentina al momento de hacer adhesión? Sí, mucho daño, mucho daño. Si algo compromete los irrigantes en nuestro tratamiento es justamente en los valores adhesivos. La dentina sufre mucho y los valores adhesivos disminuyen notablemente. Hay un estudio de Pascal Mañé que también lo hemos compartido en los grupos de WhatsApp. Ya lo hemos compartido, lo hemos discutido en algunas presentaciones, sobre todo en nuestro grupo de WhatsApp. Ya hace tiempo voy a volver a colocar. Es un artículo publicado en marzo de este año por Pascal Mañé, por Carlos Estrella. Un artículo súper interesante donde ellos evalúan justamente una endodoncia
Después de un tratamiento endodóntico, los irrigantes, cómo afectan los valores adhesivos, la resistencia adhesiva y recomiendan realizar resin coating, sellado dentinario inmediato antes de realizar el tratamiento endodóntico para mejorar esos valores, para mantener esos valores, o si ya hiciste la endodoncia y tienes que restaurar adhesivamente, ellos recomiendan hacer un desgaste con ultrasonido por lo menos de eliminando 0.5 de tejido dentinario que ha sido afectado por el hipoclorito y por el quelante, por el EDTA o por el cítrico. De esa forma mejoras también los valores adhesivos. Así que es una bonita discusión sobre eso, sí, pero porque mi resina no pegue mejor o mal, no puedo dejar de utilizar hipoclorito. O sea, aquí lo importante es la desinfección. Tendré que mejorar mi adhesión con... perdón. Tendré que mejorar en mi adhesión haciendo pues un sellado dentinario previo, un resin coating, etc. Perdón, un segundo. Voy a tomar un poco de agua. Por favor, like, doctores, para que no nos corten. Perdón, casi me atoro. Muy bien, decía entonces, ¿cómo hace para conservar el hipoclorito que a las 24 horas de diluido vaya perdiendo? Yo no diluyo el hipoclorito, lo que hago es comprar las botellas de cloro pequeñas, las utilizo y la voy cambiando. Eso no diluyo nunca, lo utilizo puro. Por esa razón mi hipoclorito siempre está en su máxima concentración para poder trabajar con el paciente. Hay que lograr la máxima desinfección. Entonces el hipoclorito tiene que estar en todo su potencial, ¿no es cierto? Vamos a pasar. Ahora vamos a ver los protocolos. En la presentación está una recomendación de protocolo final de irrigación. Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver eso, ¿correcto? El agua destilada se utiliza como un irrigante intermedio, ¿no es cierto?, para enjuagar. El agua destilada. Láser de diodo, Omar, yo utilizo láser de diodos, yo tengo el LX16 Plus de Wupeker, fabuloso para realizar desinfección interna de los conductos radiculares. Yo lo utilizo como protocolo final, sí lo utilizo, en todos los casos. A ver, vamos a seguir, si no nos van a cortar. Muy bien. Sigan preguntando, compartiendo. Por favor, si alguna pregunta se queda en el aire, no duden en hacerlo en los grupos. En los grupos yo respondo. Voy a colocar los artículos también, pero yo necesito que, si queda alguna duda, en un live es difícil que yo esté. A veces se me pasan las preguntas, no es porque no quiera responderlas, pero no hay mucho tiempo también. Miren cuánto tiempo ha pasado ya. más de una hora ya y estamos todavía sin terminar la presentación. Alguien preguntaba en el grupo, me da risa, ¿cuánto tiempo demoran sus lives? O sea, yo, ¿qué puedo decir? Si me cortan no dura nada, y si nos quedamos conversando como ahora puede durar hora y media, 2 horas, no lo sé. Muy bien, sigamos entonces. Voy a pasar
voy a pasar a hablar ahora de lo que corresponde a nuestro problema, que no es muy, digamos, este problema no es tan tomado en consideración por muchos. Ven esa diapositiva, ahí vemos un chanchito. El chanchito no es el problema es el barro. Y en el caso de nuestro sistema de conductos radiculares, es nuestro barrito dentinario. El barro dentinario es el problema, porque no se elimina y a veces no se entiende que es importante en los dientes infectados eliminar el barro dentinario. Y por eso, aprovechando la pregunta o el comentario que hizo una doctora que en el pregrado no le habían enseñado a utilizar los quelantes, solamente el hipoclorito, lógicamente están enseñando a medias. Es que no se puede enseñar a medias un procedimiento médico. O lo haces, ¿no es cierto? Porque tienes que hacerlo, pero hay que saber por qué. La solución química para esto se llama quelante. Necesitamos una solución quelante. Tenemos dos quelantes en el planeta, generalmente los más conocidos. Las soluciones quelantes más conocidas son el EDTA, que es el más conocido de todos, pero también tenemos otra alternativa que es el ácido cítrico. El EDTA al 17% o el ácido cítrico al 10%. Estos se han recomendado como coadyuvantes en la terapia endodóntica. Ambos son altamente biocompatibles, muestran una alta eficiencia en la eliminación de la capa de lodo dentinario. El EDTA o el ácido cítrico, y lean por favor, está pequeñito lamentablemente, pero lean esto. El EDTA y el ácido cítrico son usados en la parte final de la instrumentación antes de obturar, de 3 a 5 mililitros por conducto. De 3 a 5 mililitros por conducto. Entonces estamos hablando de, mano al pecho, realmente están haciendo eso en sus tratamientos endodónticos. Si no lo estás haciendo, desde ahora piensa que todo lo que has hecho no lo has hecho bien, de manera correcta. Lamentablemente no lo has hecho así. ¿Correcto? Entonces necesitas irrigar, no durante toda la endodoncia. El ácido cítrico, el EDTA, los quelantes se utilizan al final, cuando ya vas a obturar o cuando ya vas a medicar intraconducto, como parte del protocolo final de irrigación, es la utilización de 3 a 5 ml por conducto del quelante. Como irrigante, o sea, con aguja dentro del conducto, 3 mililitros por conducto. Si es un molar, tendrás que irrigar en cada conducto de los 4 conductos de ese molar 3 mililitros o 5 mililitros de este agente quelante. Los quelantes entonces son coadyuvantes esenciales en la irrigación endodóntica, pero deben usarse con conocimiento de sus propiedades químicas. Se recomienda usar hipoclorito durante la instrumentación, ahí no vas a usar quelante, y aplicar EDTA como irrigante final, activarlos con ultrasonido para una mayor eficacia y alcance, y evitar mezclas incompatibles con hipoclorito más clorexidina, EDTA más clorexidina. No es porque no se puede hacer, pero sí no lo puedes hacer sin un irrigante intermedio como el agua destilada. Yo, por ejemplo, puedo utilizar la clorexidina como irrigación final, después de haber hecho mi activación con hipoclorito, con EDTA. Puedo utilizar también clorexidina, pero para evitar los precipitados que se forman cuando se juntan, cuando se mezclan hipoclorito más clorexidina, lo puedo evitar con una solución intermedia que puede ser agua destilada o alcohol. Irrigas. Una vez que quedó limpio de hipoclorito, recién paso a la clorexidina. Y así evito estas mezclas incompatibles. Creo que la más o la menos deseada sería la famoso paramonocloroanilina que se forma con la mezcla incompatible del hipoclorito con la clorexidina.
¿Cuánto debemos irrigar? 3 artículos súper interesantes. Me gusta mucho compartir lo que uno aprende. Yo soy prácticamente el fan número 1 en el planeta del profesor Siqueira, José Siqueira, de todo su grupo de estudio, fan de Alejandro Pérez, mi amigo, Flavio Alves, Isabela Rocas. Este grupo impresionante de investigadores recomienda 15 mililitros de hipoclorito por conducto aproximadamente. Alguien preguntaba, ¿cuánto hipoclorito? Ahí está, 15 mililitros de hipoclorito aproximadamente por conducto, sin contar la desinfección final. O sea, estamos hablando, durante toda la instrumentación tienes que irrigar 15 ml por conducto. Es un montón, doctores. No es poco esto, es un montón, ¿ok? Pero es la recomendación. O sea, queremos hacer las cosas bien, hagamos las cosas bien. La endodoncia no es tiempo. Esto te va a tomar tiempo. La endodoncia no es, yo soy mejor haciendo endodoncia porque me demoro media hora haciendo un molar. ¿Cómo va a ser eso bueno? ¿Cómo puedes hacer un molar de 4 conductos en 30 minutos? Es imposible. Que lo puedes terminar e instrumentar todo, pero no vas a lograr los objetivos. ¿Correcto? Yo en mis pacientes por lo menos pido, o sea, yo siempre separo 2 horas por lo menos por paciente para hacer endodoncia. Y dependiendo del caso, si ya analicé la tomografía y veo que me va a tomar más tiempo, 3 horas sin ningún problema. Este cuadro habla de los calibres, los gauge de las agujas, más o menos compatibles con qué instrumento sería. Miren, la aguja que viene en la jeringa, esa verde, que viene la aguja gruesa, esa aguja biselada en color verde, es un gauge 21, o sea, un calibre 21, que corresponde a una lima 80. Imagínense, ¿cómo vas a irrigar con esa aguja? Es impresionante gente todavía que utiliza. ¿Es para mi hijo? No, estoy. La garganta que me arde. No puedo. No puedo. Gauge 21 a una 80. Una 25G, que sería una tuberculina. Muchos usan tuberculina, que también, Dios mío, eso es una. No sé qué decirles. Tienen que cuestionarse las cosas ahora. Si lo usan, ya no lo usen, pues. Una 25G corresponde a una lima 50. Y lo peor, las tuberculinas son tan pequeñitas que ni siquiera pasan la parte cervical del sistema de conductos radiculares. Entonces, no pueden usar esas agujas. Ni siquiera la 27G, que es más o menos la mínima recomendable. Debería ser, entonces, si nos ponemos a analizar ¿cuál es la recomendación universal en cuanto al calibre de nuestra aguja de irrigación? Que sea una 30G. La Navitip es una aguja de Ultraden 30G, pero le recomiendo que busque la aguja 30G, pero de salida lateral, punta cerrada, salida lateral. Justamente, tenemos el gauge o el calibre, sería 30G. Y lo que nos falta es el diseño de la aguja. El diseño de la aguja para tener seguridad, y ahí en los artículos de la izquierda ustedes están viendo 3 artículos también lindos sobre irrigación y que tocan las agujas. La recomendación es que sea 30G, es decir, un calibre 30, pero punta cerrada y salida lateral. ¿Correcto? Entonces, miren, hemos visto 15 mililitros de hipoclorito con aguja 30G y diseño de punta cerrada y salida lateral. Ya tenemos parámetros que tenemos que cumplir, recomendaciones que tenemos que seguir. ¿Correcto? Miren este esquema. Premolar gigante, un premolar
grande, amplio, acintado, preparado hasta una lima 35-6, que es la medium de Way One Gold. Un tremendo instrumento, la aguja 21G, que corresponde a una lima 80, hemos visto en el cuadro. Miren hasta dónde llega. Miren, y una 25G, que es como la tuberculina, pero en este caso es una 25G en larga. Miren hasta dónde llega. Ninguna de ellas toca el tercio apical. O sea, 5 milímetros, 4 milímetros, ni siquiera son irrigados. ¿Cuál es la que llega? La 30G, y ahí está. Este sería el resumen de la recomendación en agujas. Aguja 30G, salida lateral, ¿sí? Punta cerrada. ¿Para qué? Para que te proporcione seguridad al momento de irrigar. Justamente vamos a responder la pregunta de Andrea Nicole. ¿Hasta cuántos milímetros antes de la longitud de trabajo? Aquí tenemos este gráfico que yo preparé para ustedes, miren. Las dos son 30G. Esta sería una Navitip de salida frontal, no salida lateral, pero 30G. Esta sería una aguja de punta cerrada, salida lateral. 30G. Las dos son 30G. Las dos rojas que se ven acá son 30G. Voy a poner acá el puntero láser. Aquí. 30G. Ahí se ve el puntero láser. 30G salida frontal. 30G salida lateral con punta cerrada. Si yo tengo una longitud de trabajo ya lógicamente que ha sido tomada electrónicamente con mi localizador apical y todo, si estoy utilizando una aguja 30G de salida frontal, yo máximo hasta donde debería llegar con la aguja para irrigar es a 2 milímetros de mi longitud de trabajo. Y si es una aguja 30G de salida lateral, pero punta cerrada, llegaré hasta 1 milímetro de la longitud de trabajo. Con estas medidas no tenemos riesgo de extravasar hipoclorito, ¿correcto? ¿Se entendió, verdad? Entonces, 30G salida frontal a 2 milímetros, 30G salida lateral, punta cerrada, hasta 1 milímetro de la longitud de trabajos. Y no tendremos riesgo de cometer un accidente de hipoclorito. ¿Sí? 234,000 likes. Compartan, si les gusta, ya saben. Me están preguntando sobre esta diapositiva sería linda, la vamos a poner en el grupo también. La voy a capturar de una vez, la voy a capturar para colocarla en los grupos, porque es una información importante que se olvidan. Yo en los grupos siempre comparto esto, pero veo que la gente se olvida de lo que yo hablo, ¿no? Rápidamente se olvidan. Siempre he dicho, hemos dado información sobre esto, ¿no? Hay mucha... A veces hay dudas, pero a veces un gráfico ayuda muchísimo. Muy bien. Los que no están en el grupo, al final voy a dejar mi número, me tienen que escribir con sus nombres completos. A veces me dicen, hola, soy José, quiero ingresar al grupo. Y me hacen escribir más. Doctor, por favor, sus nombres completos. Mándeme el nombre completo, les mando el link de invitación y se acabó. Mándeme su nombre completo, por favor, completo. Jorge Coronel Gudiel, ese es mi nombre completo. ¿Ok? Así. Si quieren ingresar al grupo, hay muchos que piensan que pueden ingresar directo. No van a ingresar directo. Si yo no les doy el visto, no van a ingresar. Y no los dejo porque si no me responden un mensaje privado que les estoy mandando, ¿con qué gusto los voy a invitar a mis grupos? Como si mi grupo mis grupos no fueran tan simpáticos, porque mucha gente comparte mucho, así que tengo 5 nombres y 2 apellidos. Muy bien, pon tus 5 nombres, pues Jimmy, no importa, igual coloco uno nomás. No te preocupes, escojo el que me guste más y ese lo coloco, no te preocupes. Muy bien, sigamos. Entonces, vamos a 2 milímetros cuando es punta abierta. Vamos a 1 milímetro cuando es punta cerrada de salida lateral, ¿correcto? Entonces, hay formas de activar los irrigantes.
Los irrigantes están dentro del conducto, pero hay formas de que este irrigante se agite, se active. Se puede hacer manualmente, alguien lo mencionaba. Sí, ¿qué opinaba yo de la activación manual, dinámico manual? Esto se va a hacer durante toda la endodoncia con la lima 10. La lima 10 es una lima llamada de pasaje, es una lima de pasaje. Esta va a ir agitando el irrigante durante toda la endodoncia. Pero también se puede hacer con conitos de gutapercha final antes de obturar. Puedes hacerlo agitarlo con el cono de gutapercha maestro. Pero lo mejor es realizar la activación de los irrigantes de manera mecánica, con equipos sónicos o ultrasónicos, incluso láser también, que alguien también lo mencionó. Vamos a hablar de cosas que todos pueden tener, ¿no? Vamos a hablar de activación ultrasónica, que sería la recomendación principal. La sónica, doctor, y la sirve, pero no es comparable con la ultrasónica. Aunque les digan que sí es lo mismo, que no has visto las burbujas que hace. Vamos a hablar un poquito de eso, y la verdad que no hay punto de comparación en hacer una activación ultrasónica, ¿no es cierto?, contra una activación sónica. Sónica es algo, ultrasónica es otra cosa, completamente diferente, es muy diferente. Entonces vamos a hablar sobre eso. Y lógicamente también presión negativa con ayuda de equipos como el Endovac también se pueden hacer. Entonces las técnicas manuales es realizar la lima de pasaje durante toda la endodoncia. Nosotros podemos realizar la agitación del irrigante. Estamos irrigando, metemos la lima 10, irrigamos antes de pasar al otro instrumento durante toda la instrumentación. Nosotros vamos a realizar una lima de pasaje, va a ingresar, va a salir, lima de pasaje o permeabilización. Esa lima 10 suelta va a ir agitando el irrigante durante todo el proceso de instrumentación. Esto también se considera como una técnica de agitación manual del irrigante durante toda la endodoncia. Lo mencionaba un doctor y me preguntaba, ¿qué opina sobre la agitación dinámico manual? Que esto sí se haría antes de obturar. Dentro del protocolo final de irrigación va a estar la agitación de los irrigantes. Esto, ¿cuándo harías una agitación con cono de gutapercha? Cuando no tienes ultrasonido, cuando no tienes sónico, cuando no tienes nada. No tienes nada, bueno, pues que te queda ya, mueve 100 veces la gutapercha entrando y saliendo dentro de cada conducto. Y esto es agitación dinámico manual. Sirve, por supuesto, si no tienes otras herramientas, pero yo pregunto, ¿qué dentista no tiene un ultrasonido? ¿Quién hace un destartaje de manera manual actualmente? No creo que haya en el planeta un dentista que saque sarro con su mano, con una pinza. Ya no es así, ahora se hace con ultrasonido, destartalizadores. Y si no tienes ultrasonido, tienes que comprarte. O sea, ya no hay excusa, son muy baratos, ya no es como antes. Entonces, con el precio de tu móvil que te has comprado, ahora estás pensando comprarte en el iPhone 17, con eso te compras. Con el iPhone 17 te compras ultrasonido, endomotor, localizador. Encima te tomas un par de cervezas heladas en la noche festejando tu nueva compra y te ha quedado dinero todavía. Entonces, simplemente es cómo realmente inviertes el dinero. De verdad. O sea, tienen que ser conscientes. De nada te sirve tener un iPhone 17 y en tu consultorio estar haciendo endodoncia sin aislamiento, no tener un motor de endodoncia, sigues utilizando limas manuales desde el pregrado. Doctores, por favor. Por favor, es súper importante valorar su trabajo, que el paciente vea también que tú tienes una diferenciación en cuanto a tecnología. Eso es inversión, eso es para nosotros, para el paciente, beneficio para todos, ¿correcto? Entonces, ¿en qué consiste la agitación dinámico manual? En agitar con un cono de gutapercha, en este caso el cono de gutapercha maestro, 100 veces, entrando y saliendo del conducto por cada conducto. Si tienes un molar, serán 100 veces por cada conducto.
Cuando lo haces, y hemos dicho, cuando no tienes los equipos, pero yo te podría entender si tú atiendes no sé, a una tribu, los campas ahí donde no llegan ni, no sé, pues, ni siquiera no tienen servicios de nada. Entonces, ¿cómo vas a llevar un motorcito? Yo igual llevaría mi Endo 3 cargado acá en mi bolsillo, en mi maleta, y es un ultrasonido específico para hacer agitación ultrasónica del irrigante. Entonces no hay excusa. Y la verdad que yo no encuentro excusa para no tener ultrasonido. Mm, por favor, hijo, dame un poco más de cerveza, perdón, de agua. Entonces, ultrasonido neumático de Temu. No, pues Temu, verdad que son lo máximo. Por eso me encantan los chibolos, son lo máximo. Temu, pero para su celular sí el mejor. Van a buscar el iPhone, vamos a comprar el mejor celular que existe, la mejor cámara. En equipamiento no se pidan por Temu, por AliExpress, compren de un distribuidor que les garantice un equipo, pues un endomotor bueno, un ultrasonido bueno, un ultrasonido Woodpecker, por ejemplo. ¿Cuál es este? No el U600, el U600, el que está un poco más bajo, el UDSE creo que es, el UDSE, que es un ultrasonido que viene con su recipiente su botellita ahí arriba. Es ultrasonido, creo que cuesta 600 soles. Que es en dólares, ¿cuánto? 100, 180, 200 dólares. No, ni 200 dólares, menos de 200 dólares. Un gran ultrasonido, buen ultrasonido. Entonces no sean, pues, realmente avaros, ya miserables, ya para querer comprar por Temu, se quieren pedir un ultrasonido por Temu, pídete otras cosas, pero no te pidas equipamiento para tus pacientes, de verdad. Puedes pedirte agujas por Temu, por AliExpress, pídanse agujas de irrigación, puntas de irrigación, de repente por ahí alguna que otra lima de buena marca. Tampoco yo recomendaría, la verdad, cómprense limas en distribuidores, que sean en Perú. Por ejemplo, tenemos OML distribuye Woodpecker, DentoShop, Pareja Lecaros distribuyen Eitit, Denko de mi amigo Vicente tienen limas Denko. Por ahí también hay otras. Diden tiene la línea de Bonden, buenas limas también. Entonces, tenemos alternativas, doctores. Motores, ni hablar. Yo particularmente, o Woodpecker o Eitit. Particularmente, yo me compraría, si tengo que comprar algo, Eitit o Woodpecker. Ultrasonidos, endomotores, equipamiento, en esos dos. Después, ¿qué voy a estar pensando en pedirme un motor? Mis alumnos se piden motores de AliExpress. Yo lo digo con confianza les hablo, y también con experiencia, porque mis alumnos son full AliExpress. Seguramente por ahí está alguien dando vueltas en la sala y no me dejará mentir. Y les va bien en muchas cosas, pero en equipamiento, Dios mío, esos motores no tienen torque, no tienen la fuerza necesaria, se malogran muy rápido, no tienen los programas que realmente necesitas en endodoncia para mejorar, para tener más seguridad. Entonces, yo les recomiendo compren de distribuidores garantizados, son baratos, no es caro ya hacer una endodoncia tecnológica. Muy bien, seguimos. Agitación dinámico manual solamente para la tribu Los Campas. Acuérdense, donde no existe, donde no ha llegado la civilización, bueno, vas con tu cono de gutapercha y hacer agitación. La otra forma sería, la mejor, que sería agitación activada o accionada por equipos. Primero la sónica, la más conocida, digamos, el gol estándar de los activadores sónicos es el famoso Endoactivator. El Endoactivator es el más conocido, hay copias. Esto por ejemplo, algunos alumnos se lo han pedido por AliExpress, ha salido bien, pero quiero que entiendan algo.
Cuando un equipo de vibración, este es un vibrador sónico, se va a mover de un lado a otro, ¿ok? Primero eso, se va a mover. Cuando se mueve, cada movimiento de ida y vuelta representa un ciclo. Este aparato se va a mover más o menos entre 6.000, 8.000, 10.000 veces por minuto. Entonces está bien, en vez de estar con tu conito de gutapercha 10.000 veces en un minuto. ¿Ok? 10.000 ciclos en un minuto dentro del conducto. ¿Por cuánto tiempo? Por un minuto. Eso sería lo que tú necesitarías por conducto si tú tienes un activador sónico. Pero en realidad el que se recomienda es un ultrasonido. Como decía yo, los mejores resultados, si tú tratas un diente, y lo mencionaba al inicio de la charla, cuando yo hago una endodoncia, cuando yo trato una infección de un diente, yo lo hago para no retratar, ¿verdad? Y lo habíamos discutido, lo habíamos conversado, inclusive estábamos un poco leyendo los comentarios de todos. Necesitamos pensar que mi endodoncia tiene que ser una endodoncia que no se tiene que repetir, porque si no, no he hecho bien las cosas. Claro, tú haces tu endodoncia, por ejemplo, haces tu endodoncia, a los 3 meses fracasa y de ahí te pones a pensar, ¿retrato o no retrato? Si tienes duda es porque algo no has hecho bien. De repente has agitado con tu cone de gutapercha, de repente has agitado con el Endo Activator y no has utilizado ultrasonido. Entonces, claro, yo utilizo ultrasonido, voy a mejorar la limpieza y la desinfección a alguien que lo hizo con un sónico. Por supuesto, porque tú pones en la balanza de resultados científicos un resultado de agitación sónica versus agitación ultrasónica y no hay punto de comparación. Habíamos hablado de que el sónico tiene 10.000 revoluciones o ciclos por minuto. El ultrasonido tiene de 20.000, de 25.000 hasta 45.000 hercios. Pero por segundo, doctores. El otro es 10.000 en un minuto. Este es 25.000, 30.000, 40.000, 45.000 por segundo, en uno. Uno, así, terminas de decir uno, se ha movido 40.000 veces, 25.000 veces como mínimo. Por eso es ultrasonido. Por eso es ultrasonido. Está fuera de nuestra percepción auditiva. Encima de 20.000 hercios, el humano ya no tiene una percepción auditiva, ya no tiene. Entonces, encima de los 20.000, por eso se llama ultrasonido. ¿Correcto? Entonces, compara pues un equipo sónico que se va a mover 10.000 veces en un minuto a uno que se va a mover 25.000 veces, 30.000 veces o 40.000 veces, pero en un segundo. No hay punto de comparación, ¿ok? Por esa razón es que tiene que ser, por favor, una activación ultrasónica. Es lo mejor, ¿ok? Es lo mejor. Al Congreso, por supuesto. Sí, estuve los 2 días. Estuve viernes y sábado en el Congreso, doctora Andrea. ¿Usted fue? A ver. ¿Cuánto cobran una profilaxis? Más o menos, en Perú, ¿cuánto se está cobrando una profilaxis? ¿Quién sabe? Endostar, sí, buenas limas. Endo 3 de Woodpecker es muy bueno. Endoactivador, Endo 3, sí. Eso es el Endo 3, el Ultra X son activadores los más conocidos. Y también no recuerdo el de Denko, son 3 activadores ultrasónicos. O sea, no son sónicos
portátiles que tenemos opción en Perú. A ver, ¿qué más? ¿Alguna pregunta más? Saludos hasta México, saludos. Muy bien, muy bien. 100 a 150 una profilaxis. Ya pues, ¿cuántas profilaxis te puedes hacer en un mes? Te haces, ya, que te hagas, no sé, 15 profilaxis en un mes, 10 profilaxis en un mes, ya 10. A 100 soles ya tienes tu ultrasonido pagado. Ya está. Hola Gabriel, en conductos curvos es mejor usar la punta de plástico para activar. Sí, 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 porque una punta metálica siempre va a generar algún problema, pero no olvidemos que con una punta ultrasónica no necesitas acercarte tanto hasta apical, ¿no? El creador de la punta polimérica estuvo en el Congreso, no sé, no te vi en el Congreso, de repente no, simplemente no nos vimos, pero en el Congreso estuvo Carlos Spironelli, el creador de de la punta polimérica de Wupecker, y él hablaba de muchos conceptos justamente de la punta esta polimérica, de muchas propiedades y ventajas. Y de verdad que yo estoy feliz porque uso esa punta polimérica y funciona espectacularmente. Espectacularmente en conductos curvos sobre todo. Muy bien, sigamos. Ahí está una imagen con algunos juguetes que deberían tener, por lo menos uno de ellos, si no son los ultrasonidos de mesa, ¿no? Que sería mejor. Aquí vemos algunas imágenes de perdón, no sé por qué. Uy, no se puede. No sé por qué no se puede replicar. Aquí vemos una activación ultrasónica con punta polimérica, y además a la derecha también vemos activación, pero previamente estoy calentando el hipoclorito con ayuda de transportadores de calor eléctricos, que también es una forma de potencializar la actividad o la acción del hipoclorito en cuanto a desintegración de tejido orgánico. Entonces, para limpieza más profunda, una desinfección mejor, una limpieza generalmente del tejido que quede remanente orgánico, calentar el hipoclorito previamente al uso del activador, de la activación ultrasónica, es maravilloso, es maravilloso. Los que no lo han hecho, los invito. Si tienen ustedes portadores de calor, transportadores de calor para obturación, como el FIPI, por ejemplo, pueden utilizarlo dentro del conducto, irrigan, llenan de hipoclorito, programan a 150 grados la punta, la colocan dentro, prenden por 5 segundos y después agiten. Y van a ver la limpieza que se logra, maravillosa. Muy bien, hay protocolos muchos. Algunos vamos a discutir, que es el que está acá. Hipoclorito, 3 mililitros. Estamos hablando después de haber terminado la instrumentación, la conformación y todo. Irrigamos 3 ml de hipoclorito y hacemos activación del irrigante. Ya hemos visto, puede ser manual con el cono de gutapercha, cosa que sería en un sitio donde no tenemos servicios, no tienes forma de utilizar equipamiento. Sónica con equipos sónicos como el Endoctivator, o ultrasónica con ultrasonidos, ya sea de mesa o los portátiles. ¿Cuántos ciclos? Va a depender del criterio y va a depender del diagnóstico. Si tú tienes un diente con una lesión grande, un retratamiento, que no sea menos de 3 ciclos, pues doctores. Si es una necrosis, no tienes lesión, pero está necrótico, pero, bueno, agítalo 1 o 2 veces. Pero menos de 3 no, en una necrosis. No debería ser menos de 3. Yo agito muchísimo
más de 3 ciclos, la verdad. Eso no le hace daño al conducto. Agitar hipoclorito 3, 4, 5 veces no le va a hacer, no va a afectar, más bien vas a limpiar y desinfectar de mejor manera. Lo único que tienes que cuidar es que la punta no esté chocando con las paredes para que no estés desgastando, porque no es una activación pasiva como se conoce, porque siempre al rozar con la pared va a desgastar. Entonces, yo utilizo por eso la punta polimérica y lo utilizo en más de 3 ciclos. Pero bueno, hagamos 1, 2 o 3 ciclos. Después de colocar y llenar el conducto con hipoclorito, 3 mililitros, dejas inundado, activas. Después nuevamente hipoclorito y aquí tendrías que enjuagar con agua destilada, es lo mejor, secas y colocas dentro del conducto, también depositas de 3 a 5 mililitros del agente quelante, que puede ser una LDTA al 17% o puede ser el ácido cítrico al 10%. Y lo puedes agitar, pero solamente es suficiente un ciclo de agitación. Si es ultrasonido, 20 segundos es suficiente agitar el hipoclorito por 20 segundos. Después enjuagas, vuelves con hipoclorito. Aquí yo les diría, vuelves a activar. Yo la verdad activaría otra vez y enjuagaría con agua destilada y bueno, y obturarías. En realidad la conometría y después obturación final o medicación intraconducto si no vas a obturar. Pero ese sería un protocolo en el que podrías adicionar al final, después del enjuague final con agua destilada, abundante agua destilada o alcohol, podrías adicionar, algunos lo recomiendan, clorhexidina al 2%. Por su acción, ya sabemos, por su acción. La acción de que sigue todavía su actividad antimicrobiana por más tiempo, ¿no? Entonces, esta sustantividad que tiene la clorhexidina es algo que a veces se busca. La verdad, no hay ningún estudio que diga que mejora con la irrigación final de clorhexidina después de todo lo que hemos visto. Así que no, yo no lo hago, la verdad. Yo termino con agua destilada, no uso alcohol. Algunos recomiendan alcohol, por eso pongo o alcohol. También lo estoy considerando porque algunos recomiendan. El alcohol simplemente sería para secar mejor, ¿no es cierto? Secar mejor. Por lo que es volátil, podemos secar mejor, entonces la adhesión del cemento se mejora, etcétera, etcétera. Pero si vas a utilizar cementos biocerámicos o los llamados hidráulicos, está contraindicado utilizar como irrigante final el alcohol, porque va a desecar mucho y sabemos que estos cementos necesitan humedad para su fraguado. Muy bien.